9:31, continuamos y empezamos el panel que diariamente hacemos en Radio Análisis, como cada día con Montserrat Rolano. Bienvenida, Monse, buenos días. Muy buenos días. Tenemos acá en el estudio y nos alegra a la diputada Emilia Schneider. Emilia, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, queridos, por invitarme. Un gusto poder venir presencialmente después de tanto tiempo a la radio. Y tenemos en Antofagasta, por eso es que no está acá, por razones más que obvias, a la académica de la Universidad Católica del Norte, Francis Espinosa. Bienvenida, Francis. Gracias, muy buenos días, Patricio, Montserrat, Emilia. Un gusto estar con usted en este panel de conversación. Monse, si me permites muy brevemente, le quiero pedir a Emilia algún comentario porque hoy día se cumplen 55 años del atentado contra el general Schneider, contra tu bisabuelo. Efectivamente. Así es que quería pedirte ahí un breve comentario respecto a este importante hito de la historia de nuestro país. Efectivamente, primero una casualidad, justo esto es un día antes de mi cumpleaños, yo estoy de cumpleaños mañana, entonces siempre marcó mi infancia un poco este hito previo al cumpleaños, digamos. Mi reflexión es que a muchos años del golpe de Estado, a más de 50 años del golpe de Estado, hay algunos que han intentado reescribir la historia y decir que fue el gobierno de Salvador Allende el culpable de generar un golpe de Estado, que es como la teoría que ha barajado la derecha. Y yo creo que el atentado de mi bisabuelo muestra que el intento de desestabilizar el país, de evitar que Allende asumiera, parte incluso antes de que Salvador Allende pusiera un pie en la moneda. Y parte precisamente con el intento de secuestro y posterior asesinato del general Schneider, que precisamente era para evitar que Salvador Allende asumiera como presidente democráticamente electo en Chile, una cuestión orquestada por la ultraderecha local y los Estados Unidos, y que a mí me parece que debería ser un aprendizaje también el legado de él para las Fuerzas Armadas hoy, sobre todo con lo importante que es la no interferencia en los asuntos políticos, que es como la doctrina que impulsaba a mi bisabuelo. Bueno, después de esa reflexión de este importante hito de nuestra historia, como dices, Pato, entremos de lleno en la materia más contingente, porque el tema de los cobros o no cobros excesivos de la luz está bien enredado, la verdad. Hemos conocido información a cuentagotas durante esta semana, los un poquito más de 100 millones de dólares de las empresas generadoras. Luego se conoció el día lunes que había otros 100 millones de dólares de empresas transmisoras, Transelec particularmente. Y ayer hay una consultora, ayer en la noche, ¿no? Se conoce esta información de que plantea que el cálculo es de 2 millones de dólares, que fue la razón de las empresas generadoras, que es la razón por la que se le pide la renuncia al ministro Pardo, ¿no? Está enredado el tema porque al parecer ni siquiera las propias autoridades o el exministro tenía esta información, porque lo podría haber planteado en el contexto también de cuando la prensa le consulta sobre esto, ¿no? Está enredado el tema, no está claro cuáles son los montos. Hoy día el Mercurio hace una estimación de que en cuentas de 50.000 pesos la devolución sería algo así como 350 pesos, ¿no? O sea, estamos hablando de montos muy, muy, muy pequeños. Y ahí, diputada Emilia Schneider, ¿cómo se ve esto desde el Congreso? Porque hay la posibilidad de retomar la acusación constitucional, que en el fondo lo que podría generar es una suerte de muerte civil del exministro, no tiene otra razón. Pero bueno, está también el contexto de campaña. Se dice que los parlamentarios, hay algunos reticentes, no porque no crean que hay mérito, sino porque se está ocupando también tiempo para aquello, ¿no? Para la campaña. Sí, bueno, efectivamente yo creo que acá estamos ante una situación que es gravísima. Estamos hablando de que ya la cuenta de la luz, luego del descongelamiento de las tarifas, había subido muchísimo para las familias chilenas, ya era una carga tremenda para los bolsillos, y que hayan existido sobrecobros, que hayan existido cobros de más, es una cuestión que es a todas luces escandalosa. Y por la información que a mí me ha llegado, esto tiene que ver con un error que se arrastra del 2017, pero que ninguna autoridad, ni ninguna empresa, ni la Comisión Nacional
Nacional de Energía se percataron y se hicieron cargo. Y precisamente ahora es el momento de hacernos cargo. Yo creo que las responsabilidades políticas están asumidas por el exministro Pardo con su salida. Creo que hay que hacer valer también las responsabilidades en un plano más técnico en torno a la Comisión Nacional de Energía. Entiendo que se le pidió la salida a su secretario general y que también el viceministro de Energía y de Economía va a iniciar una auditoría de la Comisión Nacional de Energía para ver qué pasó, por qué se ignoró este sobrecobro que llegaba a las familias chilenas. Entonces yo creo que ahí también tenemos que apuntar a qué pasó dentro de la Comisión Nacional de Energía, y yo creo que los esfuerzos de los parlamentarios y parlamentarias no deberían estar en una acusación constitucional que no va a aportar en nada a bajarle la cuenta a las familias chilenas, sino en cómo llegamos a un acuerdo para una ley corta para la devolución de las platas que fueron mal cobradas, porque a las familias chilenas hay que devolverles esa plata. Nosotros como Frente Amplio, como bancada, presentamos una propuesta. El viceministro de Energía el fin de semana decía en un programa de televisión que en la medida que hubiera una voluntad transversal en el Congreso podríamos sacar una ley corta. Y yo creo que lo importante hoy día es que los sectores muestren de qué lado están. ¿Están del lado de las empresas eléctricas o están del lado de las familias chilenas a quienes se les tiene que devolver lo cobrado? Sí, aquí hay una diferencia, Francis, para efecto del análisis. A las 8 otras acusaciones constitucionales contra ministros de este gobierno, y que es que la responsabilidad política ya se hizo valer, ¿no? Con la renuncia del ministro Pardo. Por lo tanto, la pregunta que persiste es si la mera renuncia del ministro está a la altura, ¿no?, de la gravedad del error diagnosticado, como para decidir si además cabe hacer la acusación contra él o no. ¿Cuál es tu análisis a este respecto? Porque claro, no es lo mismo que las acusaciones anteriores, donde de alguna manera el gobierno sostuvo a los ministros que estaban siendo acusados. Sí, bueno, en primer lugar señalar que todo está en clave electoral, o sea, Sí. Sí, por supuesto. Antes, digamos, el año, pero especialmente ya este último periodo. En segundo lugar, bueno, en realidad hubo ahí, digamos, poca voluntad política del exministro de él rápidamente asumir y poner su cargo a disposición. Es finalmente el presidente que obligadamente le pide, digamos, que dé un paso al costado. Yo creo que ahí, digamos, hay una clave bien significativa, digamos, desde una cosa más personal, digamos, no en términos tal vez del gobierno, y creo que es una de las pocas, tal vez, situaciones en las cuales el gobierno, específicamente el presidente, actúa rápidamente, lo cual se agradece, y asume, digamos, el control un viceministro que además queda la sensación de que la socialdemocracia le está siempre prestando ropa o le está salvando, digamos, la retaguardia, en este caso, al gobierno. Ahora, yo tengo la impresión de varios aspectos positivos y negativos. En primer lugar, a mí me parece que el gobierno tiene algo bien positivo, en el sentido en que cada vez que comete un error, rápidamente sale a pedir disculpas por el error y trata de solucionarlo, que uno no ha visto tan característico eso en otros gobiernos. Eso me parece significativo. Uno pudiese decir más antes, más después, etcétera. Pero finalmente se produce. Lo otro, en este caso, vuelvo a insistir, la idea que rápidamente se tomaron acciones, y a mí me parece que la acusación, respondiendo en este caso a Patricio, constitucional, que además es un mecanismo de accountability bastante interesante, pero no un desfile de acusaciones constitucionales. O sea, ahí ya se pierde el valor político y de accountability o de fiscalización del poder político o hacia el Ejecutivo. Entonces, y mi impresión es que prácticamente es golpear en el piso a alguien que finalmente ya sale del gobierno, y eso genera, digamos, un efecto de contrapropaganda, que es algo que a mí me preocupa, en contra de la candidata oficialista. Entonces, yo tengo la impresión de que los errores del gobierno impactan también de manera, desde la perspectiva de la contrapropaganda, a la candidata, pero en este caso la oposición usa todavía más ese efecto de contrapropaganda en contra de una candidatura oficialista. Entonces, no es pegarle directamente al gobierno, sino que necesariamente a la candidatura oficialista. Y eso yo creo que se hace como innecesario.
políticamente es un desgaste político y bueno, a lo mejor digamos, en este código de elecciones a lo mejor, digamos, pudiese generar algún efecto, pero yo lo veo, digamos, no tan significativo. Y como bien decía la diputada, lo que la gente quiere, digamos, porque la ciudadanía perdió la confianza, pero más que en el gobierno, yo diría que en las generadoras y transmisoras de electricidad, lo que la gente quiere es, digamos, la plata en el bolsillo no, pero sí que le bajen, en este caso le rebajen las cuentas de la luz. Sí, ahí Monse, brevemente, porque yo, sin entrar al mérito de la acusación, yo advierto una paradoja, porque, por ejemplo, desde el comando de Jara, se ha reclamado porque el gobierno y el presidente de la República, en su confrontación con el candidato Kast, de alguna manera le ha restado protagonismo a la candidatura, ¿no? Pero ha sido, entre otros, el propio diputado Aedo, bastante cercano a la candidata presidencial, el que ha señalado que hay mérito eventual para una acusación constitucional, lo cual también evidentemente va a distraer de la contienda presidencial. Sí, pues uno de los, el efecto del mismo. De los voceros fue, sí. No sé si lo sigue siendo. Pero ahí, claro, el instrumento de la acusación constitucional se chacreó en buen chileno, ya sí. hace mucho tiempo. Pero claro, en este caso está la posibilidad de la oposición de tener una acusación que sea exitosa, por lo menos que pase la primera barrera de la Cámara, que no ha ocurrido en esta administración, con apoyo de demócratas, bueno, todas las bancadas de oposición estarían bien alineadas, y incluso con algunos votos de la democracia cristiana podrían tener una mayoría para hacer pasar la acusación, lo que le propinaría un triunfo, ¿no?, a la oposición en un contexto electoral. Eso por un lado. ¿Cómo ves eso, Emilia? Y lo del diputado Aedo, que claro, es medio raro, ¿no?, la señal que se da, porque por último podría omitir comentarios, porque también tiene un rol en la campaña. Y por otro lado, lo que decía Francis de esta idea que se construye, ayer estábamos a esta misma hora con dos panelistas, uno del PC y otro del PS, Juan Andrés Lagos y Juan Valdés, que decían, hablaban de la falta de competencias técnicas del ministro Pardo, pero apuntaban más bien al Frente Amplio, y en general se ha generado esta idea de que el Frente Amplio tiene inexperiencia, falta de competencias en distintos cargos, ¿no? Desde ministros que han salido, la directora de presupuestos, desde el Frente Amplio, ¿qué se puede decir respecto de esa construcción que se ha generado estos últimos 3 años? Sí, qué bueno que tocabas ese último tema, porque me quiero referir a 3 puntitos con los que no comparto con Francis de alguna manera, y precisamente uno de ellos era esta idea de que la socialdemocracia, del socialismo democrático, la exconcertación, llega a salvar baches o problemas del gobierno. Yo no quiero recordar episodios pasados del gobierno, porque creo que no tiene mucho sentido para mirar el futuro, pero hay varias situaciones que han sido protagonizadas por liderazgos del socialismo democrático. Por otro lado, hay ministros del Frente Amplio que han asumido cuando salen ministros o ministras del socialismo democrático, como es el caso del Ministerio de Hacienda con el ministro Grau, que asume. Y además yo creo que cuando uno está construyendo coalición hay que asumir como propio los aciertos y los errores de un proceso. Porque ese es el sentido de ser parte de un proyecto colectivo. El gobierno del presidente Boric ha tenido grandes aciertos, como las 40 horas, la reforma de pensiones, el salario mínimo histórico, el alza, digamos, el copago cero, el royalty minero, etcétera, etcétera, y también ha cometido errores. Y todas y todos somos parte de esa construcción. Lo digo porque también sin el Frente Amplio no habría gobierno. El presidente Boric fue el que salió electo. Y eso yo que también creo que, y espero que no se lo olvide a nadie. Respecto a lo segundo que decía Francis, que esto es un error del gobierno que puede repercutir a la candidata presidencial. Ojo, yo ahí creo que falta investigación, falta esclarecer lo que pasó, porque según información esto es un error que se arrastra del 2017. Ahora, que ninguna autoridad, ni del pasado gobierno, ni este se haya percatado, es grave. Y tienen que esclarecerse las responsabilidades. Pero este no es un error propio del gobierno que impacta en la candidata. Es una situación, es un error metodológico grave que afecta a las familias chilenas, pero que escapa a este gobierno. Y en último lugar, yo creo que Jara ha tenido una postura bien clara en torno a este tema. Ella ha exigido que se le devuelvan los montos cobrados a las familias con claridad, exigió que se establecieran las responsabilidades políticas, y en su programa establece una medida para bajar el 20% de las cuentas de la luz a las chilenos y chilenas con energía más barata y renovable.
Entonces tenemos una propuesta también para salir de este escollo, de esta situación. Entonces yo creo que el panorama está claro en ese sentido y la acusación constitucional efectivamente va a estar teñida por lo electoral, lo que me parece lamentable. Y espero que la podamos revisar acuciosamente. Yo, por cierto, la voy a revisar. Yo no tengo una disposición a aprobarla para nada, pero hay que revisarla sin duda. Pero a mi juicio no es algo que no aporta mucho al debate, sino que más bien crispa los ánimos. Sí, ya que Emilia no lo hizo, lo voy a mencionar yo. 3 nombres del gabinete del presidente Boric. Carlos Montes, con todos los cuestionamientos que ha habido por el caso Convenios, la reconstrucción en la región de Valparaíso. Maya Fernández, que ya sabemos cómo salió, y Manuel Monsalve, a todos del Partido Socialista, que han sido ministros cuestionados, subsecretarios en el caso de Monsalve, por distintos casos y que no son del Frente Amplio, ahí para poner también la... No lo dije precisamente porque no es mi estilo sacar trapito al sol. Pero son datos de la causa. Claro, lo que pasa es que si lo dices tú estás abriendo un flanco político, por eso los periodistas lo podemos decir. Claro, con mayor libertad. Pero esto más que para efectos de arbitrar el punto, porque ese es un problema al interior del oficialismo, es para señalar también que ciertas construcciones tienen que hacerse con ciertos datos duros, ¿no? Y uno desde afuera no alcanza a ver que los errores de este gobierno, así como las virtudes, estén nítidamente concentradas en un partido político, en una de las llamadas 2 almas del oficialismo. Pero bueno, para ir cerrando este punto, Francis, y vuelvo a omitir entrar en el mérito de la acusación, te pregunto, porque lo dije antes de salir al aire, si no estimas que el oficialismo tiende a hablar más de la cuenta en los medios, porque fíjate que en los últimos días veníamos hablando de cómo las relaciones entre la candidatura de Kast y Matei hacían o ponían dificultades objetivas a la confluencia en segunda vuelta. Pero claro, puede ser que por la falta de cohesión del oficialismo, puede ser que por la circunstancia electoral, uno vea una cierta como pulsión por hablar o por opinar, ¿no? Dando cuenta con ello de diferencias que, si es que la coalición se manejara mejor, podrían conversarse en el plano interno, ¿no? ¿Es de la coalición o del presidente Boric? Porque ahí también ha habido una pulsión por hablar, por lo menos en el caso de Kast. En este caso digo dar cuenta hacia afuera de diferencias internas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Pardo, pero este es el último caso de otros que hemos visto en el pasado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, es bastante complejo. O sea, yo comparto el punto de vista de porque hay una investigación de Emilia de que este gobierno ha tenido las condiciones estructurales políticas más difíciles. O sea, una coalición extremadamente variopinta y también un parlamento en contra. Entonces, yo creo que, digamos, ha sido difícil y tal vez uno de los aciertos de este gobierno ha sido la capacidad de negociación. O sea, y también comparto el punto de vista de Emilia de que, digamos, el Frente Amplio constituía, en este caso, una energía y una contraelite que se convierte en elite. O sea, eso me parece que es significativo y que pudiese haber proyectado, digamos, algo bien interesante, digamos, para un próximo gobierno y un futuro gobierno. Ahora, respondiendo a su pregunta, Patricio, sí, este gobierno, digamos, entre tantas cosas de que sufre, digamos, sufre de un exceso de repente de transparencia verbal y Bill Shulham dice que la transparencia de repente se transforma en pornografía, eso lo he dicho varias veces, incluso en este programa. Entonces ahí yo creo que hay un problema, el presidente también aplica toda una diplomacia al speech, del discurso, y eso generalmente le juega en contra. Ahora, a mí me parece que en algunos puntos muchas veces él dice lo que nosotros también quisiéramos que se dijera. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, Rusia, Palestina, etcétera, digamos, muchos compartimos su punto de vista y agradecemos que tenga, digamos, esta diplomacia al speech, pero en otras oportunidades me da la impresión de que tal vez no se mide el aquí y el ahora de cuándo hay que comunicar políticamente o qué hay que comunicar políticamente, y ocurre el efecto boomerang o el efecto perverso de la comunicación que finalmente le pega en este caso al gobierno y en su defecto le pega sigo pensando que le pega a la candidata. O sea, y eso hay que irlo trabajando tal vez en este último periodo, pienso yo, en función de que ya el gobierno, digamos, no se ha visto con tanto condoro
y eso finalmente no repercuta en la candidatura de Janet Jara. O sea, es una posibilidad de mantener la esperanza de un próximo gobierno de izquierda, aunque los vientos no están tan a favor de eso. Yo creo que es importante asumir, digamos, esa responsabilidad y en el momento oportuno, o sea, es el aquí y el ahora, cuándo hablar y qué hablar, y de qué manera, digamos, es no transparentar las problemáticas internas, a pesar de que yo pienso que a veces también lo hacía el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero este gobierno, sobre todo, creo yo que queda la sensación de que es, lo han tildado incluso de un gobierno mediocre o de un gobierno, digamos, con mucha inmadurez política, y yo creo que esa idea justamente no puede quedarse instalada en un periodo eleccionario donde hay una candidatura oficialista, a eso me refiero. Sí, ahí Emilia, entrando ya de lleno a la campaña, y esta incontinencia que dice Francis, ayer también utilizaron ese término en el comando de Eli Matei de incontinencia verbal, creo que fue el senador Coloma, refiriéndose al presidente. Porque claro, él hace alusión al tema de los recortes, de posibles recortes en gastos sociales, como tercera vez que lo hace, en un contexto donde además los temas del país son otros. Estamos hablando del tema de las tarifas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Donde se extraña también quizás una comparecencia de las autoridades, del presidente, que además, convengamos en que no da entrevistas, son muy pocas, y las entrevistas que ha dado en el último tiempo también son a espacios que les son cómodos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Porque hace esta alusión a Kast y deja en una posición de segundo plano a Janet Jara. El senador Lagos Weber lo dijo el lunes, que esto no era deseable desde el comando, y ha sido bien cuestionado. Bueno, Kast le tiró la pachotada como era previsible ayer, ¿no? ¿Cómo ves el rol del presidente en este contexto de campaña? Sí. No, yo respaldo el rol del presidente porque efectivamente él hoy día es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, y nos plantea un debate que es importante para el futuro y que no es entrar en la arena electoral propiamente tal. Él no está haciendo campaña ni por Jara, ni se mete en un debate que es atingente porque estamos discutiendo la ley de presupuesto, y el próximo año nos vamos a tener que preguntar en el fondo qué pasa con cualquiera de las alternativas de gobierno con esa ley de presupuesto, con el presupuesto de la nación. Y yo creo que es importante que el presidente ponga este debate sobre la mesa, porque efectivamente en esta elección nos jugamos también cuestiones de fondo, de continuidad de políticas públicas. Y en ese sentido, yo creo que más que generarle un perjuicio a la candidatura de Janet Jara, el que haya un coro de voces que va desde personeros del gobierno de Sebastián Piñera hasta la misma candidata Jara, que han apuntado a que el recorte de 6.000 millones de dólares que propone José Antonio Kast en 18 meses y los 21.000 millones que propone a lo largo de todo el gobierno son inviables sin tocar beneficios sociales, sin tocar políticas sociales, sin tocar derechos de la gente, porque es mucha plata. Y no se puede recortar, digamos, de solamente funcionarios, como han dicho el presidente del Partido Republicano, porque eso no alcanza. O sea, podemos recortar a todos los funcionarios extra del Estado, que es cuestionable también quiénes son funcionarios extra, pero imaginemos que tenemos una cuota, lo recortamos. Con eso no vamos a financiar un hospital, con eso no vamos a financiar un colegio, no vamos a financiar la PGU. Entonces, es lógico que van a tocar beneficios sociales. Entonces, yo creo que en la medida que todos apuntemos a esa pregunta, vamos dando cuenta de una cuestión bien central, que es que Kast representa incertidumbre y caos para las personas, porque no deja en claro cómo va a ejecutar su plan de gobierno, de dónde va a recortar. La gente va a seguir recibiendo los beneficios que tiene, como gratuidad universitaria, como la PGU, etcétera, 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 o no. Y por el otro lado, Jara te dice que hay que cuidar lo avanzado, pero seguir avanzando en cambiar lo injusto, en avanzar en reformas sociales, en tener responsabilidad fiscal y social, como ha planteado el gobierno también en la discusión de presupuesto. Entonces yo creo que no es algo que sea un perjuicio para la candidata en ningún caso. Sí, a propósito de lo que dice Emilia, Francis, hay algo que a mí me llama la atención. Obviamente estamos en un panel que tiene la pretensión de hacer un análisis de carácter nacional, pero incide donde está cada uno, así que además tú tienes la cualidad de poder verlo desde el norte. ¿Y qué es lo siguiente? Parece más o menos establecido en el debate de los medios de comunicación, de los técnicos, que
el programa de Kast no está debidamente fundamentado, y en particular esta que es su principal propuesta de la reducción del gasto público. Mientras más pasan los días y las semanas, más claro queda que no tienen una fórmula, que porque si la tuvieran la dirían, ¿no? Y en esto han sido elocuentes incluso personeros importantes del equipo económico de Evelyn Matei, como Matías Acevedo, como Ignacio Briones, en fin. Pero por el otro lado, diera la impresión, si es que le diéramos crédito a las encuestas, que eso no pareciera importarle mucho a las personas que van a votar, ¿no? Lo cual es una paradoja, porque uno debería esperar, aún a riesgo de ser cándido, ¿no?, de que el voto sea informado. De hecho, para eso tenemos democracia. ¿Cómo ves aquello, esta suerte como de descrédito técnico que se ha instalado respecto a la propuesta de Kast, que contrasta con el apoyo electoral sustantivo que sigue teniendo? Sí, bueno, habría que hacerse varias preguntas, Patricio. En primer lugar, ¿cuáles de las candidaturas tienen un mejor soporte, digamos, técnico, sobre todo para temas que tienen que ver con la billetera del país y, por supuesto, con la preocupación económica y financiera de todos los chilenos? Sin duda, las candidaturas de Janet Jara y Evelyn Matei son las que tienen un mejor sustento en esas características. El resto es voladero de luces, ¿no? Y eso es lo primero. Después, haciendo una mirada neoescolástica, que en realidad miramos a la candidatura de José Antonio Kast en específico, nos preguntamos qué tipo de candidato es José Antonio Kast. Yo tengo una teoría y me da la impresión de que José Antonio Kast como candidato ha avanzado, pero él se quedó en el proceso eleccionario pasado. Entonces, frente a eso, él piensa que las mismas propuestas que más o menos él podía, digamos, señalar o digamos, verbalizar en el proceso pasado, ahora le sirven. Pero me da la sensación de que ahora hay una mayor fiscalización desde los medios de comunicación, desde la opinión pública, y por supuesto candidaturas mucho más preparadas, tal vez, en términos económicos, que pudiesen, en este caso, hacerle frente, valga la redundancia, a esta propuesta que no tiene ningún sentido tiene sentido en la jibarización y eficiencia del Estado, pero no, digamos, en los montos que él pretende finalmente recaudar, ¿no? Eso me parece que es importante, o sea, qué candidato representa. Y eso yo creo que está siendo medido en las encuestas, porque en las encuestas, que lo vamos a ver seguramente después, él ya va bajando y curiosamente vamos viendo un incremento del voto duro hacia, digamos, Johannes Kaiser. Uh-huh. Entonces siempre cabe la duda si, digamos, quién finalmente va a pasar a segunda vuelta, o quién va a estar en la tercera posición. Entonces yo creo que hay toda una duda, digamos, una caja negra que uno no sabe cómo manejar, y tengo la impresión de que justamente son estos elementos que él todavía no percibe, que pudiesen finalmente significar que es un candidato que se quedó en el pasado y que no está jugando, digamos, en la carrera presidencial de hoy en día y de la candidatura que se necesita hoy en día. Bien, tenemos que hacer un corte, pero a la vuelta, como decía Francis, podemos retomar con el tema de las encuestas, porque hay una encuesta en particular, que es la de la Cosa Nostra, que ha dado harto que hablar y curiosamente ha sido bien citada por representantes de la derecha, porque da un escenario mucho más auspicioso para Evelyn Matei. Habla de una suerte de empate técnico entre Johannes Kaiser, Evelyn Matei y José Antonio Kast, que cualquiera de ellos podría eventualmente pasar una segunda vuelta. Es una metodología que utiliza Alberto Mayol, que probablemente es distinta a las otras encuestas. Hay otras que hablan de que el escenario está cerrado, o sea que José Antonio Kast es el próximo presidente de la República. Lo decía Ramón Caviedes de Activa Research, si no me equivoco, en Tolerancia Cero este lunes. Hay diferencias respecto de las encuestas, y bueno, en ese contexto los candidatos también han ido proponiendo cuestiones que son bien irracionales. Por ejemplo, ayer Johannes Kaiser habló de decretar estado de sitio en el país. Esto por la muerte del niño. A propósito de la muerte del niño, que es una cuestión que es lamentable, es terrible, pero que no se condice, digamos, con una medida de esas características. Pero bueno, hay una suerte de irracionalidad, a propósito de lo que decía el Pato.
en el voto, ¿no? Entonces les queríamos proponer que a la vuelta analicemos este escenario vinculado también con las últimas encuestas. Son las 9 en punto, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Hola, soy Natalia Valdebenito y les quiero invitar a hacer historia juntos. Este sábado 6 de diciembre a las 19:30 horas haremos la primera función de stand-up y comedia en el icónico escenario de Sala Máster. Porque no hay límites ni censura que me detenga. Recuerden, las y los espero el sábado 6 de diciembre a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Entradas a la venta en portaltickets.cl. Más información en salamaster.cl. Comienza el Foro de las Artes 2025. El encuentro de creación artística más grande de la Universidad de Chile se realizará hasta el 26 de octubre. No te pierdas las más de 30 actividades artísticas gratuitas y abiertas a todo público. Teatro, conciertos, espectáculos de danza, exposiciones y mucho más. Revisa toda la programación en forodelasartes.uchile.cl y en la cuenta de Instagram @Foro de las Artes. No te lo pierdas, te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Son las 9:05. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana con Montserrat Rolano, con Francis Espinosa de Antofagasta y con Emilia Schneider acá en el estudio de la radio. Bueno, retomemos lo que hablábamos sobre las encuestas. Es bien notoria la diferencia entre la medición de la Cosa Nostra y las demás.
hay una suerte de promedio, y esta encuesta se sale del promedio. Uno, a la luz de esto que acabo de decir, podría deducir un descrédito respecto a esa encuesta, pero paradójicamente es una de las que en el pasado mejor ha predicho resultados electorales. Agrego lo siguiente, hace algunos meses atrás le entrevistamos acá en la radio a Alberto Mayol y yo le pregunté por qué ocurría ese descalce. Y él explicaba primero que él consideraba que su encuesta efectivamente era una encuesta, ya sea una salvedad metodológica con CADEM, a la cual la Cosa Nuestra, o al menos Alberto Mayol, no considera que cumpla con los estándares de una encuesta. Y acto seguido decía que lo que ellos hacen es tratar de reducir lo más posible el espacio para que un encuestado diga no contesto, no sé, ¿no? En las demás encuestas se deja, parece, más laxitud para que cuando a uno le preguntan diga no sé, no lo he decidido. En la metodología de preguntas de la Cosa Nuestra trata de que finalmente el encuestado diga por quién va a votar, ¿no? Y eso parece ser arroja resultados distintos. Ahora, esto, además de esta introducción metodológica, Emilia, tiene como evidente consecuencia lo que viene después, por la disputa respecto a si es cierto que el paso a segunda vuelta desde las derechas está abierta, y en ese caso qué consecuencias podría tener en una segunda. Por supuesto que el comando de Matei ahora es el que más cita la encuesta de la Cosa Nuestra, porque es favorable a su propósito, que es que Evelyn Matei pase a segunda vuelta y no José Antonio Kast. Pero no es inverosímil tampoco. No. La teoría de Mayol. O sea, si uno lo analiza, tiene sentido, porque además hay muchas personas que van a decidir su voto probablemente la última semana. Las últimas 2 semanas son las semanas, lo digo por mi experiencia en campaña, son las últimas 2 semanas las más decisivas. De los últimos 100 metros de la carrera son los más importantes. ¿Yo qué diría sobre las encuestas? Lo primero es que creo que hay una consolidación del liderazgo de Janet Jara en las encuestas que es importante. Yo, por supuesto que las encuestas, como todos decimos, son una foto del momento, no hay que dar ninguna carrera por corrida, no es que tengamos garantizado el paso a segunda vuelta, pero creo que hay una consolidación importante en estos sondeos de opinión del liderazgo de Janet Jara con una alta posibilidad de ganar la primera vuelta. Y creo que eso es muy importante para pasar en buen pie a una segunda vuelta, para disputarle a la derecha o a la ultraderecha en ese contexto. Entonces, eso es importante del liderazgo de Janet Jara, que es capaz de convocar, de generar unidad, de hacer conversar a sectores que piensan distinto, y eso es algo que yo valido mucho y recalco mucho de nuestra candidata, que tiene experiencia y resultados precisamente que avalan esa capacidad que ella tiene, y yo creo que eso es lo que se valora en las encuestas. En segundo lugar, respecto a la derecha, yo creo que es bastante posible que haya un empate técnico entre estas alternativas. ¿Por qué? Porque yo creo que el votante de derecha se enfrenta a una confusión bien grande en torno a los candidatos que se presentan, porque parece no haber diferencias tan sustantivas entre cada uno de ellos, porque compiten quién es el que pide el recorte más grande, compiten quién es el que tira la medida más irresponsable y poco efectiva en materia de seguridad para sacar un buen titular, compiten quién le imita más a Trump, Bukele, Milei, etcétera, etcétera. Entonces compiten, creo yo, mirando un electorado similar, pero creo que han perdido la capacidad de hablar más allá de esa derecha más dura. Y esto yo lo digo también considerando Chile Vamos, porque Chile Vamos, creo yo, ha tenido la incapacidad de generar un proyecto distinto, un proyecto alternativo a republicano, y eso se ve mucho en el Congreso. Sus parlamentarios y parlamentarias terminan votando y bailando al ritmo que le ponen los republicanos. No tienen un proyecto de una derecha alternativa, de una derecha democrática, de una derecha que respete los derechos humanos, que considere importante combatir la desigualdad. Entonces, y eso, solo para cerrar la idea, lo pongo con un ejemplo, sobre todo con lo que ocurre con la opinión en torno a la dictadura. O sea, pareciera que se pusieron de acuerdo para que cada uno sacara una declaración más rimbombante justificando el golpe y las violaciones de derechos humanos que la anterior. Evelyn Matei dice que las muertes son inevitables. José Antonio Kast hace años atrás decía que si Pinochet estuviera vivo votaría por él, y Kaiser dice que repetiría un golpe con todas las consecuencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De alguna manera yo creo que el votante de derecha democrático está huérfano, no tiene candidato, porque sus candidaturas todas han apuntado hacia un discurso más de ultraderecha. Emilia, y partiendo del supuesto, yo sé que no lo dijiste, pero por sentido común Janet Jara va a pasar. Lo que falta es saber quién es el segundo o segunda. ¿A ti te gustaría que pasara Evelyn Matei a segunda vuelta? Porque por un lado es una candidatura menos extrema que la de Kast,
pero por el otro lado, por sentido común, le da menos posibilidades a Janet Jara de ganar en segunda vuelta. Por cierto, yo no creo que sea positivo, de hecho creo que es negativo para el país que la ultraderecha crezca. Y creo que lo importante acá es que exista una derecha distinta, una derecha con la que se pueda llegar a acuerdos, una derecha que, vuelvo a insistir, entienda lo importante que es combatir la desigualdad, que no esté completamente cerrada a esos temas como pasa con la ultraderecha. Y yo creo que Evelyn Matei ha tenido la oportunidad de representar a esa derecha y se ha farreado esa oportunidad. Entonces, para mí, de alguna manera, vuelvo a insistir, no hay una gran diferencia porque Chile Vamos no ha sido capaz de mostrar una diferencia sustantiva con Republicanos. Y cuando la va a mostrar, esconde la mano. Hace el gesto. Por ejemplo, como fue cuando Evelyn Matei iba a poner una querella por el tema de los bots a Kast, anuncian la querella, días después, no, nos arrepentimos. Entonces, creo que de alguna manera está esta confusión de proyectos políticos, entonces a mí no me da más tranquilidad que exista una segunda vuelta con Evelyn Matei. Por el contrario, yo creo que reafirma lo importante que es que Janet Jara sea la próxima presidenta de Chile, porque la derecha, ni en su versión ultra ni en su versión Chile Vamos, es garantía de que vamos a seguir avanzando y de que vamos a cuidar los derechos y libertades que tenemos y que hemos ganado con el tiempo. O sea, pienso en la reforma de pensión y la PGU. Ahí el acuerdo fue con Chile Vamos, pero si existe una presión de republicanos hacia un gobierno de Chile Vamos, ¿no van a haber posibilidades de retroceder? Yo me hago esa pregunta y creo que con los blandos que han sido con republicanos desde Chile Vamos, no es una pregunta inverosímil. Sí, pues ahí es importante lo que puede pasar con la votación del Congreso. Por supuesto, eso hay es varias muy proyecciones que hablan de que Chile Vamos podría tener una muy buena votación y junto a republicanos y las oposiciones actuales ser mayoría en el próximo periodo. Francis, bueno, te traspaso la pregunta sobre, o la duda que todos tenemos sobre las encuestas, y te sumo también una pregunta sobre la franja, desde el punto de vista del análisis político, de comunicación política. A mí me llamó la atención, podemos hablar mucho de la franja, podemos hablar horas probablemente, pero ya que tú estás allá en el norte, a mí me llamó la atención que Janet Jara eligiera su primera pieza audiovisual cuando se estrenó la franja el viernes pasado, aparte de utilizar esto de personas hablando de las necesidades, digamos, cotidianas. Parte de la franja era ella en el desierto hablando de la migración ilegal, de las medidas que iba a tomar contra la migración, y que va muy en una línea contraria a lo que ha sostenido la izquierda en general en su sector. No era una franja que uno la identificara con la izquierda en el fondo, ¿no? En resumen, ¿qué te parece esto? Si tienes algún comentario lo que estoy señalando al final, y bueno, el tema de las encuestas también, que está concatenado de alguna manera. Sí, yo quisiera hablar específicamente de la encuesta de la Cosa Nostra. Me parece que, digamos, efectivamente es una encuesta diferente. Alberto Mayol el viernes planteaba que en términos de muestra no es la encuesta más representativa, pero creo que tiene algo bastante significativo que digamos, el cruce de variables es muy creativo, y eso permite en primer lugar ver la realpolitik y en segundo lugar generar, digamos, nuevas narrativas con respecto al proceso electoral, porque ya se vuelve cansador este mantra de que van a pasar a segunda vuelta Janet Jara y José Antonio Kast. O sea, tenemos claro que Janet Jara pasa a la segunda vuelta. O sea, digamos, no hay ninguna posibilidad de que no sea así. Pero efectivamente, la derecha tiene incluso ellos mismos dicen una primaria en esta primera vuelta. Y a mí me parece que es significativo, digamos, los resultados, porque quien tiene más margen para crecer sería Johannes Kaiser. Y si bien Evelyn Matei aparece como la mejor evaluada en todo, pero no necesariamente constituye, de acuerdo a la encuesta, un antecedente importante para ser ella la que pase a segunda vuelta. Ahora, en el caso de Janet Jara, lo que plantea, digamos, la derecha, que convendría más que pasar a alguien como Kaiser, porque tendría más posibilidades de crecer en otros sectores, y además, digamos, de otros elementos que pudiesen, digamos, llevarla a un triunfo, porque hasta el momento, digamos, no vemos tanta claridad en eso. Ahora, lo que usted me señala, que es una discusión que se viene dando a nivel internacional, me parece que era Charlie García el que decía que ya la sal no sala, y que azúcar no endulza, etcétera. Digamos,
me da la impresión de que, digamos, aquellas agendas que eran abrazadas en este caso, por las derechas, ya también hay una difusión, ¿no? Y aquellas agendas que eran abrazadas por la izquierda también hay una difusión, porque aparece José Antonio Kast diciendo que va a subir las pensiones, que no va a quitar beneficios sociales, cual podría ser dudoso desde la perspectiva ideológica, ¿no? Y de algunos elementos que él ha ido planteando. Entonces, me da la impresión de que el tema de seguridad es el tema que vende, o que está vendiendo, en este caso, en la propaganda, y por eso, en este caso, la candidata aparece en los lugares donde tenemos las problemáticas de migración, más que problemas, las problemáticas de migración más significativas, que es en el norte de Chile. Y, digamos, sería interesante, porque acá siempre gana Franco Parisi, ¿no? Pareciera ser que es otro Chile el norte, ¿no? Y sería interesante, digamos, qué espacio va a tener Franco Parisi para crecer nuevamente acá en el norte, y que a lo mejor posiblemente Janet Jara retome el norte, y lo que siempre se ha pensado, que el norte es de izquierda, a lo mejor es posible que uno vea ese fenómeno. Pero aquí yo diría que las agendas, hay una difusión en las agendas en términos ideológicos, y a mí me cabe la duda si realmente hay una caída de las ideologías en términos de agenda, o simplemente es lo que más, digamos, pudiese generar adhesión a bolsones de votos. Sí, bueno, no sé si Emilia a este respecto algo más que agregar. Sí, o sea, yo respecto a que Janet Jara esté presente en el norte y que haga una franja llamando a enfrentar con inteligencia el tema de la migración, yo creo que no es una renuncia ideológica en ningún caso. Yo creo que de hecho precisamente llamar con una diferencia con la derecha. Derecha que, por ejemplo, en Franco Parisi ha propuesto de reponer las minas antitanques en la frontera, que es una cuestión completamente contra el derecho humanitario, ineficiente, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que llamar con una diferencia. Esto no se tiene que tratar ni con discursos grandilocuentes, ni con xenofobia, ni con políticas irresponsables como las minas antitanques, sino con tecnología, con inteligencia, con drones, con mayor vigilancia de la frontera, con articulación con las policías, con las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y yo creo que ya hace ese punto, una política de seguridad distinta. Y en segundo lugar, yo creo que tampoco hay un abandono de las agendas más clásicas de la izquierda y del progresismo. En ese sentido, yo, por ejemplo, destaco la propuesta de Janet Jara de un salario mínimo de un ingreso vital de 750.000 pesos, porque precisamente ella pone el acento en lo que viven las familias trabajadoras, en aliviarles la pesada mochila que cargan, y en finalmente que la riqueza de Chile llegue mejor a todos los bolsillos del país. Entonces yo creo que eso sigue estando presente, pero no podemos restarnos de la disputa por seguridad, porque es un tema central para la ciudadanía, y porque yo creo que no tiene sentido aceptar como propias las ideas de la derecha, más allá de que una puede llegar a acuerdos, encontrarle un punto al adversario, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo central es que tenemos que tener, y hemos desarrollado, creo yo, con el tiempo, con el trabajo en el gobierno, una política de seguridad propia, bajo nuestras ideas, que implica también, por ejemplo, y con esto cierro, no solamente combatir la delincuencia con policías e inteligencia, que es central, y tecnología, sino también con una acción y presencia del Estado importante que se haga cargo de llegar con educación, con cultura, con deporte, con oportunidades a los barrios que más lo necesitan, porque están tomados por el crimen organizado. Son complementarios, ¿no? Son complementarios, y creo que de hecho son insustituibles ambos enfoques. Si solamente apuntamos a resolver el problema con la policía, difícilmente vamos a sacar adelante la gran tarea que tenemos en materia de seguridad. Quiero aprovechar la presencia de Emilia Schneider acá para preguntar por otra acusación constitucional, porque hemos hablado mucho de la de Pardo, pero se ha hablado bastante poco en los últimos días de la de Antonio Ulloa, que fue una acusación constitucional presentada por diputados del oficialismo. Hoy día sesiona la comisión revisora. Se supone que podría ir incluso el propio Ulloa hoy día. También está citado el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, y lo llamativo del pronunciamiento de la Corte Suprema, que no destituyó a Ulloa, Monse, Francis y Emilia, es que los antecedentes para ameritar su destitución fueron entregados por los propios procedimientos del Poder Judicial, ¿no? Donde se acreditaron faltas bastante graves de este magistrado, pero que finalmente se tradujeron en que, recordemos, por falta de quórum, no se decidió su destitución. Bueno, ¿qué viabilidad le ves a esta presentación, Emilia, a propósito de que hoy día
sesiona la Comisión Revisora de la Cámara. Sí, por cierto, tenemos que revisar responsablemente la acusación constitucional, pero como buena parte de las y los diputados del oficialismo están respaldando esta acusación, yo también la respaldo. Creo que en ese sentido hay que ser bien claro. O sea, esta crisis que ha habido del Poder Judicial genera una sensación de desconfianza en la justicia y de incluso indefensión por parte de la gente. Es decir, no tengo a quién recurrir cuando ocurre una injusticia, cuando soy víctima de un delito, cuando soy víctima de violencia, y creo que precisamente es necesario establecer las responsabilidades políticas, las responsabilidades constitucionales que corresponden cuando se incurre en estos actos, precisamente en el caso del juez Ulloa, que precisamente fue analizado también por los procedimientos internos del Poder Judicial. Entonces yo creo que esto es realmente grave, que tenemos que tomárnoslo en serio y que en definitiva tenemos, y esto es una tarea pendiente y ahí nosotros como Frente Amplio también tenemos una propuesta, hay que generar un mecanismo nuevo de nombramiento de jueces. Es necesario, o sea, tenemos que tener un mecanismo nuevo de jueces para todo el Poder Judicial que garantice transparencia, probidad y que no va a haber un tráfico de favores o de influencias en torno a la justicia, porque si no lo que se produce es un acceso a la justicia distinto para cada persona, y eso es una injusticia de base que no podemos permitir. La justicia tiene que ser igual para todas y todos y tiene que garantizarle a todas las personas sus derechos. Hay un proyecto que se ingresó cuando el ministro Cordero era ministro de Justicia. Y nosotros como Frente Amplio también presentamos uno. Sí, y no ha avanzado mucho, que es una cuestión bien prioritaria a la luz además de lo que ha ocurrido con ministros de la Corte Suprema. Bueno, está el caso de Ulloa, pero también de Verónica Sabaj y otros, ¿no? Absolutamente. Francis, ¿qué decir al respecto de este tema? Bueno, volvería a insistir que las acusaciones constitucionales son un instrumento de accountability política bastante importante, pero recordar que tampoco podemos tener un desfile de acusaciones constitucionales. Ahora, yo recuerdo que el primer proceso constituyente justamente, digamos, desmantelaba, deconstruía el poder político y planteaba una suerte de, digamos, de nuevos mecanismos de nombramiento o de elección de jueces. Entonces, digamos, no me quiero remitir necesariamente, digamos, a todo lo que implicó el estallido social y posteriormente el proceso, ¿no? Pero sí me parece que desde esa perspectiva había un interés ciudadano en generar cambios en aquellos mausoleos políticos, que en este caso sería sin digamos, perder la autonomía de los poderes del Estado, pero sí en estos mausoleos políticos intocables que era necesario intervenir para ir generando, digamos, lo que Carlos Peña llama un poco estas confianzas objetivas que viene digamos, de Max Weber, esta idea de la robustez institucional a partir de prácticas objetivas y no subjetivas, que en este caso sería el tráfico de influencias, como hablaba, o de favores, como hablaba la diputada Schneider. Entonces yo tengo la impresión de que había una voluntad política en hacer cambios significativos, y yo apelo, digamos, la buena voluntad del Parlamento o en este caso de los diputados y diputadas para generar este cambio vía normativa, porque este país es eminentemente normativo, y en función de eso generar esta robustez institucional, porque resulta que cuando no ocurre eso, las instituciones se van debilitando, y el debilitamiento institucional implica necesariamente la pérdida de la democracia. Entonces yo tengo la impresión de que no podemos, digamos, soltar en este caso la necesidad de una transparencia en el proceso y la robustez de las instituciones en función de la ciudadanía, pero también de la democracia. Sí, bueno, a propósito, Emilia, Francis, de la justicia o la falta de justicia, ustedes habrán escuchado este dicho, la justicia tarda pero llega. No sé si se cumple en este caso, porque hoy se va a entregar el veredicto del caso SQM, que estalló el año 2014, si no me equivoco. Y bueno, había una investigación de 10, 11 años, un juicio que es el más largo y el más costoso desde la reforma procesal penal.
Y bueno, ayer yo escuchaba, por ejemplo, varias declaraciones, entre ellas la de Marco Enríquez Ominami, por un lado, el senador Coloma, que decía que es bien insólito lo que ha pasado por los plazos que se han tomado para este caso. ¿Qué decir, Emilia, respecto de esta cuestión que es bien emblemática, ¿no? El caso es un caso SQM, estamos 2025 y inverosímil que recién ahora vayamos a conocer el 11 veredicto. años. 11 años. 11 años de investigación, de trabajo, de proceso, qué sé yo. Y creo que efectivamente el dicho de que la justicia tarda pero llega tiene un límite. Creo que esto sí genera una indignación en la ciudadanía porque este caso ocurrió hace mucho tiempo y precisamente se esperaba que la justicia actuara rápidamente, con rigor y contundentemente en casos como estos mucho antes. Entonces creo que ahí falta cómo elevamos el estándar de transparencia y probidad en la política. Y yo creo que este caso, el caso Soquimich, da cuenta de lo importante que es que el financiamiento de la política sea público y transparente y sea claro en sus límites, en sus normas, en sus reglas, porque precisamente un ejercicio como la política no puede ser para servirse uno mismo o una misma, sino que tiene que ser para servir al país, para servir a la gente, para servir al pueblo de Chile, y creo que eso es lo que no se puede perder de vista, y creo que esa es la gran enseñanza para el sistema del caso de SQM. Que ya no pueden existir estos mecenas que representaban los intereses empresariales, que terminan financiando las campañas y comprando políticos, sino que lo que necesitamos es una política que esté al servicio de las personas. Y en ese sentido es algo que nosotros en su momento criticamos mucho como Frente Amplio, se nos apuntó con el dedo por hacerlo, y yo creo que estuvo bien levantar la voz en torno a una injusticia, en torno a una cuestión que a todas luces es un abuso, y en torno a una cuestión que no podemos permitir, que es que la política sea tomada por intereses particulares, ya sean empresariales o del enriquecimiento de unos pocos, versus el interés común, el interés general, que es lo que tiene que primar, y que lamentablemente no siempre es así. Sí, lo que tú describes, Emilia, es el vaso medio lleno, que no hay que dejar de verlo. Efectivamente, el caso de SQM, tal como el caso Penta, provocaron un cambio institucional en el financiamiento de la política que ha sido evidentemente para bien. El vaso medio vacío es que a estas alturas a nadie le cabe duda, y no estoy hablando especulativamente, sino sobre la luz de los antecedentes que hemos conocido durante estos años, incluido el libro de Carlos Gajardo, que salió hace poco tiempo, con el cual tuvimos la ocasión de conversar. Somos tontos hasta las 12. Somos tontos hasta las 12. Hay uno de Daniel Matamala también que es muy bueno. De que esto fue un salvataje, ¿no? O sea, absolutamente. Yo no quiero bajarle el perfil a eso. Yo creo que, por eso decía, la justicia debería haber actuado con más contundencia. Nadie puede creer que el ex senador Orpiz y la ex diputada Isás y alguien más por ahí fueron los únicos que delinquieron en este tema. Pero bueno, Francis. No solamente agregar que efectivamente uno percibe que hay un camino hacia prácticas más institucionalizadas, más objetivas y efectivamente con más transparencia. Y eso también en regiones es más complejo, porque en regiones tenemos situaciones de financiamiento, digamos, directo de campañas, de pago de favores políticos, digamos, de acarreo de gente. Entonces hay una serie de malas prácticas en el ejercicio de la política que debieran irse, entre comillas, limpiando con algunas situaciones emblemáticas. Entonces, finalmente, digamos, esperar que la institucionalidad tenga la robustez necesaria, que la ciudadanía presione aún más en esta accountability política y que logremos, digamos, democracias mucho más transparentes y robustas, como, digamos, tal vez podemos ver en los estados nórdicos o en otras partes, aun cuando siempre se cuecen habas. Bueno, todos estos casos, lo del juez Ulloa, lo de SQM, de alguna manera están relacionados, impacta en la confianza ciudadana hacia el sistema de justicia, que es bien lamentable. Claro, nuevamente ese tema. Así es, bueno, está el caso de Hermosilla también, que está vinculado de alguna manera con esto. Vamos a ver, cada uno de estos temas va a tener su propio derrotero. Son las 9:29, agradecemos a nuestras invitadas del día de hoy. Emilia Schneider, muchas gracias por venir y te esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias, queridos. Como siempre lo pasé muy bien. Un abrazo a quienes nos escucharon, un abrazo a Francis. Y nada, siempre muy disponible a colaborar con la radio. Gracias. Y Francis Espinosa también, muchas gracias por acompañarnos desde la Perla del Norte. Sí, un abrazo grande a Emilia,
a Patricio y a Montserrat. Muchas gracias por tenerme en su programa. 9:30, hacemos un breve corte, nosotros nos despedimos, pero a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.